Muy buenas tardes, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. Hoy viernes de estudio estaremos tocando el libro de los Romanos, un libro que está lleno de teología, lleno de información, así que no te puedes perder ninguno de los estudios que estemos dando acerca de este libro. Vamos a ir en orden. Con la ayuda de Dios aprenderemos mucho como lo hemos hecho con los otros libros. Recuerda que estamos miércoles y viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde. Pero el día de hoy enfocados en el libro de los Romanos. Así que si tienes tu cuadernito para tomar notas, tu marcador para marcar ahí pasajes bíblicos, escribir al lado de tu Biblia, lo que sea necesario para que puedas ir tomando nota, ayudándote así a poder retener lo que podamos conocer y aprender en la palabra del Señor, ¿no? Así que hoy nos toca el verso 18 en adelante del capítulo 1 de los Romanos, hasta la segunda clase. Así que espero que puedas dejarle saber a tus amistades, a tus vecinos, a tu iglesia, de que hay un lugar donde estamos aprendiendo la palabra de Dios poco a poco. Y no olvides dejar tus comentarios en donde se ponen los comentarios acá en los videos, en el chat, no sé cómo se llama. Ahí puedes dejar tus comentarios y dudas y con la ayuda de Dios podríamos responderlas. Si no sabemos responderlas, pues buscaríamos dónde poder encontrar la respuesta. La idea es que crezcamos juntos también aprendiendo. Aquí no lo sabemos todo, pero lo que sabemos lo enseñamos como nos fue enseñado. Ok, así que nos vamos al capítulo 1 de Romanos, verso 18 en adelante, y ahí estaremos teniendo nuestro estudio el día de hoy. Pero vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos gracias por tu cuidado, tu misericordia, tu amor. Hasta el día de hoy tu fidelidad nos ha sostenido. Hasta el día de hoy tu mano nos ha guardado, nos ha bendecido y nos tienes acá con la posibilidad de conocer más de ti, de aprender más de ti, de enamorarnos más de esta verdad que ha sido nuestra salvación. Háblanos, Señor, a nuestros corazones y Padre, de una forma especial bendice a cada uno de estas personas que nos están viendo a través de este canal, los que nos verán en el futuro, Señor, aquellos que regresarán a este canal el día de mañana y encontrarán estas enseñanzas que sean de beneficio para su vida espiritual, Señor. Eso es lo que queremos, esa es nuestra oración, que podamos todos conocer esta verdad y que lo podamos hacer de una forma gratuita. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Sí, vamos a hacerlo de una forma gratuita. Bueno, si quieres dejar una donación, pues gloria a Dios, más que bienvenido, pero no estás obligado a hacerlo. Nuestro deseo es de que estas verdades se conozcan y se conozcan de forma fácil. He escuchado a veces de iglesias que cobran precios exuberantes para tener un estudio de la palabra de Dios y tendrán sus razones. No comparto yo ninguna de esas razones. Yo creo que como iglesia debemos enseñar estas verdades con libertad y de una forma gratuita. Si alguien quiere dejar una ofrenda, oye, está bien, gloria a Dios, pero que no sea ese el enfoque, el dinero, la economía. Estamos hablando de cosas espirituales. Dejémosle a Dios que sea Él el que suple lo material. Encarguémonos nosotros de lo espiritual y ahí que Dios se arregle con las cosas que nos faltan. La escritura es clara cuando dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Y entre esas demás cosas está eso material. Así que enfoquémonos en buscar el reino de Dios y su justicia. Y de esto es de lo que habla Pablo precisamente acá en su carta a los Romanos. Pablo, el enfoque en la carta, ya habíamos mencionado algunas de las razones que había en esta carta, y hay un conflicto también que existe entre gentiles y entre judíos. En el video de la semana pasada lo explicamos, el conflicto que existe en esta iglesia. Y por eso Pablo esta carta la escribe con la intención de dejarles saber que los quiere ir a visitar, a la misma vez dejarle ver de que tienen que amarse porque son hermanos. Eso de judío y gentil ya se quedó atrás.
Y la otra cosa es de que es la fe la que trae la salvación, y esta idea de la fe, bueno, es una verdad, no es una idea, es una verdad, pero más que una verdad, Pablo también, a la misma vez que es una verdad, no quiero minimizar la idea de la verdad, pero a la vez que es una verdad, es el argumento que Pablo usa para que estos gentiles y judíos puedan encontrar la armonía. Y esta verdad es la fe. Solamente a través de la fe se encuentra la salvación y la justificación de nuestros pecados, ¿no? Así que vamos a leer del verso 18 en adelante, del capítulo 1. Y el verso 17 que leímos la semana pasada sirve de introducción a este tema, ¿no? Mira lo que dice el verso 17, por ejemplo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y Pablo habla acerca de que la fe es lo necesario para la justificación. Para presentarnos justos delante de Dios, la fe es necesaria. Es lo que Pablo está diciendo ahí en su carta a los romanos. Y por eso en el verso 18 habla acerca de la ira de Dios que se ha revelado desde el cielo, dejando saber de dónde viene el juicio. El juicio viene de parte de Dios, viene desde el cielo. ¿Y hacia qué va? Bueno, va contra todo aquello que es impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, en esta manera de Pablo de defender su punto, nos deja claro, la fe es lo necesario, y la otra es de que todos estamos bajo una condena y solamente podemos salir a través de la fe. Ahí pudiéramos de pronto resumir la idea central, que Pablo la va a desarrollar de una forma magistral. Así que es bueno ver todos los puntos y las maneras en que Pablo presenta esto. Él está haciendo prácticamente una predicación, ¿no? Así que eso es lo que vamos a encontrar. Para manera de ayuda y de apoyo en tu estudio, en este estudio que vamos a tener, la palabra justicia y los términos que se relacionan con justicia, como justificar y justo, aparecen 29 veces en esta sección que vamos a leer, del verso 1 al 18 al 4:25. No la vamos a leer todo el día de hoy, pero entre esa sección 29 veces aparece la palabra justicia, justificar y justo, ¿no? También los términos fe y creer, que son relativos, en el verso se repite 26 veces en esta sección. Eso quiere decir que la fe y la justicia es el tema central que está tocando Pablo en esta sección, del verso 18, capítulo 1, hasta el verso 25 del capítulo 4, ¿no? Hablando de la actividad justificadora de Dios que se encuentra fundamentalmente en la cruz de Cristo y que es revelada a través de la predicación del Evangelio. La justificación de Dios, la actividad justificadora de Dios se encuentra fundamentalmente concentrada en el sacrificio de Cristo en la cruz, y eso se revela a la humanidad a través de la predicación del Evangelio. Es totalmente gratuita, es una cuestión de gracia. Entonces Pablo nos presenta estos actos. La justicia se encuentra en el sacrificio de la cruz, que es totalmente gratuito porque es un asunto de gracia y se anuncia a través del Evangelio. Ingredientes que tienen que estar marcados en tu mente, en tu corazón, claves, mi hermano. Eso tienes que tenerlo grabado en tu corazón. La justificación se encuentra en la cruz, anunciada a través del Evangelio de una forma gratuita, porque es un asunto de gracia, es cuestión de gracia, ¿no? Esa es la razón por la cual se puede experimentar solamente por la fe, no por obras. Solamente por la fe podemos experimentar nosotros la salvación. Y la fe es este acto de rendición y de aceptación agradecida, ¿no? La gracia de Dios es el medio de la revelación y la fe humana como el medio de aceptación. La gracia es como Dios lo revela, es gratuitamente, no lo merecemos, ¿no? Y el ser humano, usando la herramienta de la fe, es el medio para aceptar esto.
¿no? Así que estas son verdades que estaremos viendo en esta carta nosotros a los romanos. Muy buena, muy interesante va a estar. Vamos a dar lectura entonces, verso 18, verso 19. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Y Pablo muestra una pelea que existe entre la justicia y la injusticia, una pelea que existe entre la verdad y la mentira. Y Pablo dice aquí: la injusticia de los hombres está deteniendo la verdad, ¿no? Y Dios muestra su enojo, muestra su ira, dice, y la muestra desde el cielo contra todo ese tipo de impiedad. O sea que es Dios el que está detrás del juicio y es Dios el que está detrás de la justicia, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Las cosas que conocemos, dice Pablo, son cosas que nos han sido mostradas, y eso ha sido por la misericordia de Dios. Lo que tú y yo conocemos de Dios, Dios nos lo ha mostrado por su gracia, por su misericordia. Lo que tú y yo conocemos y sabemos de Jesucristo y del Espíritu de Dios es algo que Dios nos mostró gratuitamente. Así que no sabemos nada por nuestra propia cuenta. Es Él el que ha venido y se ha mostrado y ha manifestado estas verdades, ¿no? Dice: lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Por qué? Pues Dios se lo manifestó, ¿no? Y aquí vemos esta frase, que es una especie de encabezado que nos va a ayudar al asunto de Romanos. La ira de Dios cae sobre todos los seres humanos que no siguen la verdad a la manera que Dios la ha revelado. En otras palabras, la ira de Dios cae sobre todos los seres humanos que no siguen la verdad de la manera en que Dios se la ha revelado. Dios ha revelado la verdad, ha revelado el camino, ha revelado su voluntad. Y todo aquel que no sigue esa voluntad a la manera que Dios quiere que se siga, esos son los que reciben la ira de Dios. Y este es un juicio mundial, este es un juicio universal. El pecado es un asunto universal. El juicio es un asunto universal. Esto cae sobre todos los seres humanos, ¿no? Y aquí vas a encontrar conflicto de pronto entre teólogos, escritores acerca de esto de la ira de Dios, ¿no? Pero la ira de Dios, la Biblia y el amor de Dios, podemos decir que pueden coexistir, ¿no? Así que Dios tiene ira. A algunos esta palabra les causa problema. ¿Cómo es posible que un Dios de amor sea un Dios de ira? Bueno, es lo que la Escritura nos ha mostrado. Nos ha mostrado desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Nos ha mostrado un Dios que responde ante el pecado y responde con juicio, ¿no? Así que no podemos nosotros creer de que no nos va a pasar nada malo si nosotros andamos en la dirección equivocada y errónea de Dios, ¿no? Y vamos a seguir leyendo verso 20. Dice: las cosas invisibles de Él, o sea, lo que no se ve de Él. Recuerda que Dios es espíritu. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad. Eso es lo que no podemos percibir, su poder y su verdad. Dice: se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces Pablo está diciendo, la humanidad, en este caso está apuntando, diríamos, directamente a los gentiles. Los gentiles no tienen ley, los gentiles no tienen profetas, los gentiles no tienen maestros, los gentiles no tienen rabinos, los gentiles no tienen este tipo de cultura que estudia y conoce y entiende a Dios como lo tenían los judíos. Entonces, Pablo dice, aunque ustedes no tenían la ley, aunque ustedes no tenían los profetas, aunque ustedes no tenían nada de eso, ustedes no tienen ninguna excusa en cuanto a decir no conocíamos a Dios. Pablo responde aquí a preguntas hipotéticas, imaginarias. Imaginémonos que alguien dice, bueno, ¿qué pasa con aquellos que nunca han escuchado de Dios? ¿Qué pasa con aquellos que no conocen nada de Dios? ¿Qué pasa con esta gente que nunca ha escuchado de un Dios? ¿Qué pasa cuando mueren? ¿No? Y entonces Pablo responde
Bueno, este Dios que ante sus ojos quizá o ante nuestro juicio ha sido invisible, bueno, Él se ha mostrado visible claramente, dice el verso 20, desde la creación del mundo. Dios nunca se ha ocultado, ¿no? ¿Y cómo es de que se ha dado a conocer? Se ha dado a conocer a través de las cosas que hizo, a través de la creación en totalidad. Tú sabes que Dios es el creador de todo lo que existe, ¿no? Por eso dice ahí, de modo que no tienen excusa. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, o sea que a través de la creación entendemos que existe un Dios. A través de la creación entendemos que existe un Dios que es poderoso y su deidad, Pablo hablando de que es un ser divino, o sea, nosotros conocemos eso a través de la creación. Los árboles nos dan testimonio de que existe un creador. Los animales, los pajaritos, los venados, los ríos, los volcanes, la fuerza en la tierra, la fuerza en el mar, como las olas llegan a la orilla del mar y se detienen. Todo este control perfecto, toda esta armonía perfecta. El sol que todos los días sale y todos los días se esconde. Este andar estructurado de la luna alrededor de nuestro planeta, este girar de nuestro planeta de una forma exacta, la cercanía que tiene al Sol de una forma exacta, que si se acerca más hay problemas en el planeta y si se aleja hay problemas en el planeta, de una cercanía exacta y perfecta. Entonces, bueno, aquí está hablándole a gente que de pronto no tenía los instrumentos para llegar a ese conocimiento en la ciencia, pero sí tenía la capacidad de observar. Mi hermano, tú y yo debemos observar todo lo que está a nuestro alrededor. Todo esto fue hecho por Dios y esto nos habla de Dios. Lo que Pablo nos está dejando saber aquí de que la creación nos da a conocer a Dios. La creación nos ayuda a entender a Dios. Un ser sabio, un ser poderoso, un ser divino, un ser perfecto, un ser amoroso, un ser exacto. La naturaleza nos da a conocer esto. Entonces Pablo dice, bueno, el gentil que no tenía ningún tipo de conocimiento en cuanto a la ley y a toda la moralidad, bueno, no tiene ninguna excusa. No tiene excusa, ¿por qué? No tiene excusa porque la naturaleza ha dado testimonio. Dice el verso 21, entonces, ya que habían conocido a Dios a través de esto, no le glorificaron como a Dios. O sea que llega el entendimiento a la humanidad de la existencia de un ser divino, pero simplemente no se le honra como un ser divino. Y eso es bien interesante porque nosotros como cristianos o creyentes o simpatizantes de la fe, como tú quieras ponerte el título a ti mismo, esto habla a nuestro corazón y a nuestra vida, al menos habla a mi vida y a mi corazón. Si yo creo que existe un Dios, si yo creo que conozco a un Dios, si yo creo que más o menos logro percibir y entender una partecita de Dios, yo tengo la responsabilidad de glorificarle como a Dios. Y entonces yo me debo cuestionar, y tú, mi hermano, tienes que cuestionarte. ¿Cómo glorificas tú a Dios? ¿Como Él es digno? ¿O no lo haces como Él se lo merece? Dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces Pablo presenta dos actitudes que la humanidad debe tener para con Dios: glorificar a Dios y ser agradecidos con Dios. Y entonces, ¿qué es lo contrario de eso? Pablo dice, se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El corazón entenebrecido fue incapaz de dar gracias a Dios. Y también los razonamientos fueron incapaces de decir gloria a Dios. ¿En qué sentido Pablo está hablando de la glorificación? Bueno, al ver la creación, nuestro corazón dice, wow, Dios, qué grandes cosas has hecho. Sin embargo, Pablo dice, se envanecieron en sus razonamientos. De pronto viene a mí la idea de la evolución, viene a mí la idea de pronto de cómo las cosas existieron. Bueno, y comenzamos a hacer hipótesis, comenzamos a investigar y comenzamos a crear razones por las cuales creemos que todo esto existe, haciendo a un lado a Dios, ¿no? Explicaciones razonables a la existencia de lo que vemos.
Y terminamos nosotros en el error, envanecidos en nuestros razonamientos. Y entonces no le damos la gloria a Dios por lo que es y por lo que ha hecho por nosotros. Y entonces Pablo dice, llegan a este punto de verse a sí mismo como sabios. Verso 22, profesando ser sabios, en realidad cayeron en la necedad. Creyendo saber que tenían el conocimiento y que tenían la sabiduría y que entendían todas las cosas, en realidad, por no responderle a Dios como merece y no entender que Dios es el creador de todas las cosas y no entender que Dios es el que merece la gloria de todas estas cosas, bueno, se convirtieron en necios. ¿Recuerdas tú que Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová? Y entonces estos, haciéndose creer que son sabios, en realidad al no tener ese principio, que es el temor de Jehová, en realidad se convierten en necios. Y esto los lleva a otras acciones. Entonces cambian la gloria de Dios, de un Dios que es incorruptible, dice el verso 23, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En este caso está hablando del paganismo que existía entre los gentiles, donde no honraban a Dios como debía honrársele, sino que ellos comenzaron a crear sus imágenes a semejanza de hombre. Hicieron a Dios, dijeron, ¿quién hizo todo esto? Esto debe haber sido un Dios. ¿Y cómo es Dios? Bueno, y lo hicieron a la imagen de ellos, como otro ser humano, ¿no? Y entonces Pablo ahí muestra el problema también que existe muy comúnmente en nuestras comunidades de la idolatría, ¿no? Donde se hace la imagen de otro ser humano semejante a nosotros, donde nos arrodillamos y les pedimos protección, les pedimos salvación, les pedimos milagros, les pedimos ayuda, les pedimos sanidad, como que si tuvieran las habilidades sobrenaturales que solamente le corresponden a Dios. Eso es clave. Hay habilidades que solamente le corresponden a Dios. Esas habilidades de sanidades sobrenaturales, de protección sobrenatural, de salvación, de pecados, eso le corresponde solamente a Dios, ¿no? A veces la humanidad le ponemos esas habilidades a otro ser humano semejante a nosotros, y cuando habla de algo semejante a nosotros es de que es pecador, porque todos somos pecadores, y Pablo va a dejar claro eso en esta carta. Todos somos pecadores, entonces al todos ser pecadores, ninguno somos dignos de ser adorados. Solamente uno es digno de ser adorado, y ese es Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El verso 23 dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y no solo eso, también en imágenes de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y como tú sabes, muchas de las culturas del pasado, o quizá algunas todavía, bueno, sí, es verdad, todavía hay muchos países donde existen otras religiones donde veneran a los animales, ¿no? Se venera a la vaca, se venera al mono, se venera a la rana, se venera a las ratas y se les trata como dioses, como seres divinos, como seres que traen bendición. Entonces a eso se refiere Pablo. Esto no es nuevo, mi hermano, mi hermano. Esto es de siempre, cambiar la gloria de Dios que es incorruptible, o sea que no muere, no se destruye, no se daña, no se pudre, no le entra infección espiritual, digamos así. La hicimos semejante a lo que sí se daña, se pierde y se muere, ¿no? El ser humano tiene sus días contados, el ser humano muere. Las aves mueren también, cuadrúpedos, reptiles, todo ese tipo de animales tienen un inicio y tienen un final. Dios es incorruptible, que no se corrompe, que no se daña, que no se marchita. Hacia ahí apunta esa palabra de incorruptible, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios ante esta actitud del ser humano? ¿Cuál es la respuesta que Dios toma ante esto que el ser humano hace al adorar aquello que es semejante a bestias, animales y todo eso, ¿no? Entonces Pablo dice ahí en el verso 24, por lo cual, esta es la razón, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, ¿no? De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces hay consecuencias que llegan a la humanidad por los actos que ha cometido, ¿no? Pablo deja claro aquí estos asuntos. Se cambió la verdad de Dios por la mentira. Y se le dio honra y culto a la creación antes que al Creador. Y este Creador es bendito por los siglos de los siglos. Y entonces la primera etapa de juicio de Dios, hay un juicio final, una destrucción total, hay un juicio final, y eso nos lo deja muy claro el libro de Apocalipsis. Pero Pablo, en su carta a los Romanos, en este versículo 24, también nos habla de otro tipo de juicio que Dios hace. No que este sea el juicio final, no, este es parte del juicio de Dios. Entregados a la inmundicia en las concupiscencias de los corazones. La concupiscencia es esto que nos empuja a hacer lo malo. Inmundicia es aquello que no puede estar cercano de Dios, para que podamos entender más o menos las palabras que Pablo usa, ¿no? La inmundicia es esto que no nos deja acercarnos a Dios. ¿Te acuerdas en la ley, en el Antiguo Testamento, cuando alguien era inmundo, no podía entrar al santuario? Bueno, había que estar limpios, había que estar puros. Lo contrario de inmundicia es estar puro. Entonces Dios dice que parte del juicio, dice Pablo, es entregar a la humanidad a lo impuro y entregarlo a que sus corazones los manejen. O sea que esta conciencia se apaga, esta moralidad se devalúa en nosotros, porque como no decidimos honrar la verdad, sino que quisimos honrar la mentira, entonces Dios dice, ok, sigue entonces tu corazón y tus deseos y haz con tu vida como tú quieras. Y esa es parte del juicio. Una vida que ya no está siendo dirigida por la voluntad de Dios, una vida que no está siendo dirigida por el Espíritu Santo, una vida que está siguiendo sus pasos de acuerdo a sus deseos, a sus pasiones y a sus emociones, ese es juicio de Dios también. Eso es bueno tenerlo claro en nuestras mentes y nuestros corazones, porque a veces estamos en el juicio de Dios y no sabemos que estamos experimentando juicio de Dios. Es necesario regresar y someternos a la voluntad de Dios, ¿no? Y esto lleva a este otro punto, deshonrar los propios cuerpos, ¿no? Quitarle la honra merecida, la honra que Dios le había dado a esta creación que somos nosotros. Somos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Tú sabes allá en Edén, ¿no? Que fuimos hechos de acuerdo a la imagen y a la semejanza de Dios. Así que Dios toma esta decisión de que a la creación que lo hizo a su semejanza, lo deja, ok, haz como tú quieras, ¿no? Entonces aquí Pablo dice, bueno, los gentiles no tenían esta revelación especial o específica de Dios. Aquí podemos ver un tipo de revelación general, si pudiéramos ponerle un tipo. ¿Cuál es la revelación general y cuál es la revelación especial o específica? Ok. La revelación, ¿te acuerdas tú? Y digo te acuerdas porque ya para estas fechas ya no hacemos eso. Pero antes existían las cámaras fotográficas que tenían un rollo, ¿no? Y tú tomabas una foto, pero no sabías cómo estaba esa foto. Y era necesario llevarla a una tienda, a un lugar, a un experto, para que revelara la foto. Entonces, ya después, con un poco de dinero que nosotros le dábamos, esa persona nos entregaba un cartón donde estaba plasmada la foto que habíamos tomado. Y se nos había revelado la fotografía. Estaba escondida, no sabíamos cómo era, no se veía. Necesitábamos un proceso especial para que pudiéramos ver entonces lo que había en esa fotografía. Esa es la revelación, y de ahí viene la palabra revelación. Ok, Dios está escondido, por decirlo así, de la vista regular del ser humano. Eso es lo que nos empezó a decir Pablo en los versos iniciales de este estudio, ¿no? Pero
en realidad no estaba escondido, dice Pablo, sino que se mostraba a través de la creación. Y entonces esa es la revelación general. Dios mostrándose a la humanidad a través de la creación. Esa es la revelación general. Los judíos tenían la revelación que se conoce como especial o específica. La revelación especial o específica donde Dios escogió a un pueblo y le dejó saber sus leyes, le dejó saber su moralidad, le dejó saber su poder, le dejó saber sus planes, le dejó saber sus métodos, le dejó saber sus deseos. Entonces se mostró con mayor libertad a un pueblo que él escogió. No porque el pueblo sea único y especial, no, simplemente Dios lo eligió, ¿no? No tenía nada que ver el pueblo, lo que tenía que ver era la gracia y la misericordia de Dios. Entonces esa es la revelación específica o especial. La revelación general es la que todo mundo tiene. Entonces Pablo está dejando acá claro en estos versos que leímos de que el ser humano tiene la revelación general. Todos conocemos a este Dios, ¿no? Se ha recibido el conocimiento de la verdad acerca de Dios en la creación que nos rodea. Pablo decía, lo invisible de Él, lo que de pronto no se podía ver a simple vista, Él lo dejó ver a través de la creación. Pero el ser humano no la aceptó, no la recibió, ¿no? Otra forma de esta otra palabra, mejor dicho, que se usa. Así que es muy importante esto que estamos viendo nosotros aquí. Muy bien, pasemos a los siguientes versos entonces en la Biblia. Dice el verso 26: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Entonces Pablo está hablando del pecado. Pablo está escribiendo esta carta allá en Corinto, ¿okay? Corinto tiene los templos paganos de Apolos y de Diana. Y la religión es una religión sexual y sensual, manejada por los placeres y también sexo para la purificación con sus dioses. Los templos tenían las prostitutas, literalmente prostitutas en el templo, donde las personas van, se acuestan con ellas, y para ellos esto era, para ellos las sacerdotisas, ¿no?, de los templos, para ellos esta acción sexual con las sacerdotisas era una purificación de su vida, de su alma, de su ser, ¿no? Eso era lo que practicaban en Corinto, la religión pagana, los que adoraban a Diana y adoraban a Apolos, ¿no? Entonces Pablo está ahí en Corinto, donde está escribiendo esta carta a los romanos. Entonces Pablo está de primera mano viendo las perversidades que hace esta gente. Y entonces ahora en su carta está mencionando esto. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, ¿hasta dónde es capaz de llegar el ser humano cuando se ha alejado de Dios? Cuando el ser humano está lejos de Dios, es capaz de dejarse llevar por las pasiones vergonzosas, dice Pablo. O sea, aquello que nunca nos hubiéramos podido nosotros imaginar, Pablo dice, lejos de Dios somos capaces de hacer lo inimaginable. Y entonces pone un ejemplo, verso 26, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces Pablo está tocando el tema de la homosexualidad en este verso 26 y 27. Las iglesias que han aceptado la homosexualidad en su doctrina y todo eso, bueno, a mi juicio no son iglesia, porque la iglesia es una y la iglesia se mantiene con la verdad. Digámosle estos grupos religiosos que tienen un título de iglesia cristiana, que han aceptado eso, dicen que esto está mal interpretado, ¿no? Pero no, claramente está hablando aquí Pablo de eso.
dice pasiones vergonzosas, y luego habla de el uso de la mujer, el uso natural, y se hizo en contra de la misma naturaleza. O sea, la misma naturaleza daba dirección en cuanto al placer, hombre y mujer, ante el acto sexual, hombre y mujer, ¿no? La misma naturaleza muestra las partes íntimas del hombre y la parte íntima de la mujer. O sea, la misma naturaleza deja saber cómo debe ser la función, pues, ¿ok? Entonces en el verso 27 dice: y de igual modo los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en sus lascivias unos con otros. O sea que comenzaron a cambiar la dirección que la misma naturaleza les daba. ¿Por qué? Porque decidieron cerrar sus oídos, decidieron cerrar sus ojos, decidieron seguir sus pasiones, decidieron seguir sus razonamientos, y entonces terminaron en este tipo de acciones. Y entonces Dios dice que los entregó que hicieran. Mira lo que es el verso 26. Dios los entregó a ese tipo de pasiones. Haz con tu vida lo que quieras, pues. Si no quieres seguir la instrucción y la verdad que te estoy enseñando, haz con tu vida lo que tú quieras. Es lo que Dios le está diciendo al pueblo, ¿no? Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta, dice el verso 28, a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Las pasiones y la mente comenzaron a conducir a la humanidad porque decidieron no seguir a Dios. Dios dejó que las pasiones y la mente fueran los que les dirigieran. Cosas claves para meditar en nuestra vida. ¿De dónde vienen nuestras decisiones, mi hermano, mi hermana? ¿De dónde vienen las decisiones que nosotros tomamos? ¿Por pasiones? ¿Por nuestro razonamiento? Y Pablo acá dice: estos razonamientos venían de mentes reprobadas. Por eso se hacían las cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, llenos de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y entonces Pablo da una tremenda lista de pecados a los cuales la humanidad fue entregada porque decidieron creer su razonamiento, sus necesidades, sus pasiones, y se dejaron llevar por su voluntad y no por la voluntad de Dios. Y entonces dice Pablo que son entregados. Entonces Pablo acá en el verso 29 al 30 nos muestra la manera del fracaso humano, cómo la humanidad ha fracasado en cuanto a darle a Dios lo que a él le corresponde, y eso le ha traído desgracia y destrucción a toda la naturaleza humana, ¿no? Desde actitudes contenciosas, divisorias, de odio, de enojo, hasta puntos de homosexualidad, de perversiones, de fornicaciones. El pecado no tiene límite, mi hermano, mi hermana. Si el pecado no lo detenemos, el pecado no tiene fronteras. El pecado nos va a llevar lejísimos de la presencia de Dios. Lejos no en el sentido de las barbaridades, porque las barbaridades se pueden cometer, pero lejos de Dios, lejos del Señor. ¿Te acuerdas la historia del hijo pródigo? Un hombre que se fue a una tierra lejana, bien lejos de la casa del Padre, movido por sus pasiones, movido por su rebeldía, movido por sus deseos, movido por sus anhelos,
por sus planes, sus propias metas, su propósito personal. Todo esto hace al hijo pródigo tomar camino, darle la espalda, deshonrar a su padre pidiéndole la herencia y agarrando camino y yéndose lejos. Esa es una imagen del ser humano que le da la espalda a Dios, que decide darle la espalda a Dios, que cree que tiene un mejor plan para su vida, que cree que tiene mejores metas para su vida, cree que entiende mejor la vida, cree que sabe lo que realmente necesita y lo que realmente quiere. Y entonces lo vemos al ser humano alejándose de Dios, tranquilo, feliz de la vida, sin darse cuenta de que ese alejarse es parte del juicio. Porque llegará el momento en que va a tener que rendir cuentas y entonces vendrá este juicio grandísimo, porque todos tenemos que rendir cuentas a Dios. Por eso necesitamos ir tomados de la mano de Dios, agarrados de la mano del Señor, ¿no? Cosas tristes a las que uno pudiera caer si uno no se da cuenta, ¿no? Así que aprendimos algunas cosas muy interesantes el día de hoy en estos versos que nosotros leímos, ¿no? No fueron muchos, pero sustanciales. Aprendimos acerca de la revelación general y la revelación específica. Aprendimos acerca de que no hay excusa para aquellos que quizá no tienen la ley o no tienen una Biblia en la mano, no tienen excusa. La misma creación da testimonio de un Dios. Y a la naturaleza, cuando da testimonio de un Dios, nuestro corazón debiera buscarle. Y cuando nosotros le buscamos, Dios se nos aparece, se nos revela. Dios hará, si nosotros no tuviéramos una Biblia, no tuviéramos conocimiento alguno, pero tenemos el deseo de conocer a este ser que hizo las cosas, y a través de esas cosas le honramos y le damos gloria, Dios de una u otra forma se manifiesta. Es lo que pasa con el pueblo de Israel, se manifestó a un pueblo, ¿no? Así que Dios no se esconde, mi hermano, mi hermana. Dios no se esconde de la humanidad. Es la humanidad la que le ha dado la espalda a Dios. Dios es misericordioso. Es el ser humano el que ha sido injusto, ¿no? Aprendimos acerca de la revelación, aprendimos acerca de este pecado, es universal, y aprendimos algo que es para con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, decía el verso 18, o sea, de que este es un juicio para la humanidad completa. Pablo está agarrando a todos los gentiles existentes. En el siguiente capítulo agarrará a los judíos y a todos los meterá en una caja que se llama pecado, para dejarles saber que aunque uno tenga o no tenga la ley, aunque uno tenga la revelación general y otro tenga la revelación específica, si no se acata a la voluntad de Dios, de nada sirve tener el conocimiento. Así que el conocimiento debe crear un impacto en nuestros corazones, debe empujarnos a la fe en Cristo Jesús. El conocimiento que tú y yo estemos adquiriendo, el conocimiento que podamos adquirir a través de estos estudios acá en este canal, ese conocimiento debiera empujarnos a la intimidad, a la relación, al conocer a este Dios que ha hecho todas las cosas. Y si tú ya tienes conocimiento de Dios, que yo creo que sí, por eso estás estudiando esto acá juntamente conmigo, bueno, esto debiera empujarte a una intimidad, a una etapa mucho más cercana con Dios. Este es el deseo de Dios también, que nosotros nos acerquemos a Él y le conozcamos, así como Él nos conoce a nosotros. Así que espero que Dios haya hablado a tu vida, espero que haya sido de bendición este estudio. Vimos del verso 18 al verso 32. Hablamos también de la homosexualidad. Estamos viendo de que ese es el resultado de corazones que le han dado la espalda a Dios. No podemos negarlo. Pablo también en otras de sus cartas apunta directamente a este pecado. Y no solo eso, sino que apunta a otros pecados. Apunta a perversidades, a avaricia, envidias, homicidios, contiendas, peleas, ¿no? Engaños, malignidades,
murmuradores, esa gente que le gusta el chisme, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, estos de mal dan falso testimonio, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esta gente, dice Pablo, verso 32, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las hacen. Vimos que el pecado no tiene límites ni barreras si nosotros no ponemos un alto con la ayuda de Dios. Así que tenemos bastante para meditar en este estudio que tuvimos el día de hoy. Cierra ahí tus ojos, mi hermano, mi hermana, y ya nos despedimos de esta clase. Padre, te damos gracias porque eres tú el que da la luz. Eres tú el que ha abierto nuestros ojos. Eres tú el que nos ha mostrado el camino y nos ha convencido. Eres tú, Señor, el que ha hecho la obra. Nosotros el día de hoy queremos darte gracias. Gracias por lo que hemos aprendido. Gracias por cada una de las personas que están viendo a través de esta pantalla, Señor, y que estas verdades queden grabadas en nuestro corazón y en nuestra mente. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y pues estaremos pronto acá otra vez, miércoles y viernes a las 7 y domingos a las 2 de la tarde. Así que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.